RCR presenta Perú 2030, el mejor análisis sobre reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública, desarrollo regional y local, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Perú 2030, información, entrevistas, análisis y debates. 8 años poniendo en debate los problemas y soluciones para el país. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, bienvenidos amigos a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma digital de la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy sábado 22 de agosto del 2026 vamos a presentar nuestra edición 467 de Perú 2030 en RCR. Este año, en el mes de octubre, vamos a cumplir una década de emisión continua de Perú 2030, siempre debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Perú 2030 también se difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Y por supuesto, RCR y este programa se transmite a nivel nacional por intermedio de las radios que forman parte de la cadena de Perú de RCR y los canales cable que llegan a más de 1000 localidades a nivel nacional. Bien amigos, este jueves de esta semana se produjo un hecho político de especial importancia. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presentó en el Pleno de la Cámara de Diputados para exponer la Política General de Gobierno 2026 al 2031, conforme al artículo 130 de la Constitución Política del país. Obviamente, había una gran expectativa particular sobre esta presentación, ya pues que inauguraba, ¿no?, la política del gobierno para todo este periodo, ¿no?, y que además tenía como base el discurso de la presidenta Keiko Fujimori del 28 de julio, que había anunciado una agenda ambiciosa de 8 objetivos, ¿no? Enfrentar la inseguridad y el crimen organizado, preparar al país frente al fenómeno del niño, impulsar el crecimiento y la inversión, desarrollar infraestructura, fortalecer las políticas sociales y de manera especial modernizar y ordenar el Estado. Por ello, la presentación del gabinete debería responder a una pregunta central, fundamental: ¿cómo se convertirá esos anuncios presidenciales en un verdadero programa de gobierno, ¿no? Sin embargo, la exposición de Galarreta deja más interrogantes que certezas. Pues ha sido pues una exposición, diríamos, decepcionante y programáticamente deficiente, ¿no? El Premier organizó su presentación de la Política General de Gobierno, reduciéndolo a 5 grandes ejes: seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, prevención frente a los desastres y cambio climático, desarrollo integral de las personas, productividad, inversión y empleo formal, y gobernabilidad democrática y Estado de Derecho, ¿no? Se anunciaron varias medidas, ¿no?, metas y proyectos. Pero una primera lectura crítica permite advertir un problema: una suma de medidas sectoriales no constituyen necesariamente una política general de gobierno, ¿no? Uno habría que preguntarse, ¿no?, quién le redactó
Este documento de la Política General de Gobierno, quien lo hizo, creemos que no sabe, ¿no?, que debe contener este tipo de documentos, que es un documento especializado, ¿no?, y que además, luego que es aprobado por el Consejo de Ministros, se publica en el Diario Oficial del Peruano en normas legales. Es un documento oficial, ¿no?, que sirve como orientación y guía de lo que este gobierno va a desarrollar en estos 5 años, ¿no? Y uno se preguntará, ¿qué debe contener una política general de gobierno? Pero lo vamos a decir, ¿no?, y que escuche los asesores técnicos de Galarreta. Una política general de gobierno, estimados amigos y amigas, debería establecer con claridad el diagnóstico, ¿no?, las prioridades de esa política, las reformas que tiene que hacer, la secuencia de implementación, los instrumentos y finalmente las responsabilidades y los resultados esperados. Eso estuvo en la exposición del señor Galarreta, obviamente que no lo estuvo. Y ese es el problema que tiene esta política que ha expuesto el señor presidente del Consejo de Ministros. Si la consigna planteada por el propio gabinete era ordenar el Estado, como está en su carátula de su documento, ¿dónde está la reforma integral del Estado? ¿Dónde está la profesionalización del servicio civil y la meritocracia? ¿Dónde está la reforma de la Policía Nacional? ¿Qué ocurrió con la descentralización? ¿Dónde está una política integral de integridad pública y lucha contra la corrupción? ¿Qué medidas concretas garantizan la autonomía de las instituciones y los organismos constitucionales? Preguntas que obviamente no respondió la exposición del señor Galarreta. Incluso algunas de las propuestas anunciadas por la presidenta el 28 de julio pierden presencia, se reducen o simplemente no encuentran suficiente desarrollo en la exposición del Premier. A ello se agrega una cuestión todavía más importante: la anunciada delegación de facultades legislativas. Si una parte sustantiva de la reforma que pretende impulsar el Ejecutivo recién aparecen medianamente en esa delegación, tendremos que preguntarnos cuál es entonces la verdadera hoja de ruta del gobierno y hasta dónde llegará el alcance de esas facultades. Tampoco estuvo claro ese tema. ¿Existe incoherencia entre las tres? ¿No? Nos referimos a la exposición de la presidenta y sus anuncios que hizo, a la política general de gobierno que puso Galarreta y a la propuesta de delegación de facultades legislativas que supone muy pronto va a presentar a diputados el Poder Ejecutivo. Entonces, estamos pues todavía con una serie de interrogantes no resueltos y la poca claridad que ha tenido esta exposición del señor Galarreta. Para analizar estas interrogantes, ¿no?, hoy día nos va a acompañar Víctor Caballero, sociólogo, analista política y con una trayectoria en el sector público que es muy importante para poder analizar estos casos. Pero vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa y luego regresamos ya presentando a nuestro invitado de hoy día. Regresamos. Ya retornamos con Perú 2030. ¿Sabes cómo la minería puede cambiar el futuro del Perú? Cuéntalo con creatividad y participa en el Premio Nacional de Minería Escolar 2026. Si estudias primaria o secundaria, elige tu categoría.
cuento, teatro, maqueta o proyecto de responsabilidad social y ambiental en acción. Inscripciones abiertas hasta el 28 de agosto. Gana laptops, tablets y premios en efectivo para ti y tu colegio. Inscríbete en iimp.org.pe. Premio Nacional de Minería Escolar 2026. Tu idea puede ganar. Organiza Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? Profe, escucha esto. Con la derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio. Solo 2 pasos. Desde 300 soles hasta 125.000 soles. Una tasa que te mereces para una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo Para lo que necesites. RCR ya está en CPM Play. Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis. Donde y cuando quieras. Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? Profe, escucha esto. Con la derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio. Solo 2 pasos. Desde 300 hasta 125.000 soles. Una mejor tasa que trae una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo o puedes darte un gustito. Sigamos con Perú 2030. Bien, regresamos amigos pues con Perú 2030 por RCR. Hoy día vamos a tocar el tema en nuestra mesa central, la política general de gobierno 2026 al 2031 que expuso el presidente del Consejo de Ministros este jueves último en el Congreso de la República. Nuestro invitado de hoy es Víctor Caballero, sociólogo y analista político, que ya lo hemos tenido aquí anteriormente. Muy buenos días, Víctor. Gracias por estar en Perú 2030. Buenos días, Frank. Gracias por la invitación. En realidad es un tiempo que no hablaba y creo que es necesario conversar. Sí. Muy bien, Víctor. El tema de hoy obviamente es un tema muy, muy importante para el país. Pues se trata de la política general de gobierno para estos 5 años, para este periodo. Obviamente, si es que no hay una censura de por medio en este periodo de Galarreta, ¿no? Porque tendría que volver a presentar, ¿no?, el nuevo gabinete de la política general de gobierno como está establecido en el artículo 130 de la Constitución. Víctor, ¿cuál es tu primera impresión general que has tenido luego de escuchar a Galarreta en la Cámara de Diputados? Bueno, mira, en realidad la primera impresión que uno que he tenido, respecto a este discurso, es la rebaja de expectativas que Galarreta ha manifestado respecto de lo que fue el programa de gobierno que presentó Fuerza Popular en su campaña de gobierno y respecto del discurso presidencial del 28 de julio. Esta rebaja de expectativas es bastante notoria, ¿no? Y eso se debe probablemente a que cuando hayan revisado las cosas concretas, la caja fiscal y, en fin, las cosas muy inmediatas que tiene que realizar, se han dado cuenta que tienen un enorme problema para resolver. Pero quizás de la reflexión que hago de los 3 documentos que he mencionado, el del programa de Fuerza Popular, el discurso de la presidenta y el discurso de Galarreta, noto que la principal ausencia de los 3 es la democracia.
y probablemente el hecho de que ese tema esté ausente probablemente indique que ese problema va a acompañarnos durante largo tiempo. ¿Y a qué me refiero a eso? En el diagnóstico que tanto Fuerza Popular como el presidente del Consejo de Ministros, el tema de la democracia está ausente, ¿no? El país está fracturado, está enfrentado, hay una gran polarización, sobre todo con las poblaciones más marginales y de las poblaciones del sur. Bueno, en ninguno de los tres documentos ese problema existe, no lo mencionan y por lo tanto tampoco está en las propuestas a tratar en los próximos meses, ¿no? El país, como todos sabemos, ha vivido una gran confrontación política, producto de las masacres que hubo con Dina Boluarte. Había la necesidad de un mensaje de reconciliación para recomponer la vida democrática en el país y establecerle, obviamente, cauces más tolerables para nuestro país, y sin embargo eso está ausente. Lo que hay en evidencia es lo siguiente, a ver, para ponerlo en claro. Cuando la presidenta Keiko hablaba, le mencionaban el tema de la democracia, ella inmediatamente respondía con planes económicos. Y curiosamente, en el discurso de Galarreta, en la parte de la democracia, cuando dice, bueno, vamos a recomponer la democracia y para eso vamos a acelerar las compras. Es decir, vamos a hacer un plan de compras en el capítulo de la democracia. A mí, mira, discúlpame, pero yo tengo una formación académica y uno puede encontrar ahí que la propuesta de la democracia no se resuelve con medidas económicas, ¿no? Hay la política, la reconciliación de la política, el manejo del diálogo con las entidades, es la parte sustancial de una vida democrática. Y eso está ausente, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa más hay en evidencia de la comparación de estos tres discursos? Como digo, la rebaja de expectativas, ¿no? Escuchamos el discurso de la presidenta de que iba inmediatamente a construir muchos penales, iba a construir 2 colegios al día, el tema del salario mínimo vital, todo eso ha desaparecido, ¿no? Y eso evidentemente muestra que o no tenían un efectivo análisis de diagnóstico o no tienen una propuesta muy concreta de cómo abordar los problemas que tienen al frente. Bien, Víctor, es cierto lo que estás apreciando, porque uno de los desafíos que tiene el gobierno de Fujimori es resolver la crisis de gobernabilidad y de legitimidad democrática, ¿no? Eso es uno de los primeros desafíos a los cuales tú has señalado, que hay un déficit sobre ese tema en la presentación del presidente del Consejo de Ministros. Pero uno se pregunta sobre lo que también ha señalado, pues lo que le hemos dicho nosotros, que es decepcionante la exposición de Galarreta, pero además ha hecho una reducción programática, ¿no?, del mensaje presidencial. O sea, no hay una secuencia lógica, ¿no?, de lo que supuestamente había trazado las grandes líneas, los objetivos principales de su gobierno, la presidenta Keiko Fujimori, con lo que debería aparecer, ¿no?, expuesto en la política general de gobierno. Entonces, uno se pregunta, ¿estamos realmente ante una política general de gobierno? ¿No? O sea, ¿puede calificarse así esta presentación de Galarreta? Esta, digamos, suma de programas, proyectos y medidas sectoriales sin una verdadera arquitectura estratégica que debería tener esta presentación, ¿no? Uno hasta puede decir acá ha habido 2 lapiceros que han redactado, un lapicero para redactar lo que propuso Keiko Fujimori en su mensaje a la nación al asumir el mando en el Congreso, y otro lapicero, ¿no?, para redactar
lo que ha presentado de Galarreta en su exposición. ¿Por qué ha habido cuál es la explicación de este retroceso que ha habido? Bueno, hay una cosa que has dicho tú y que evidentemente hay que tomarlo muy en consideración. El hecho de que el Consejo de Ministros al presentar su plan de gobierno ya esté libre de la posibilidad de que no le den, digamos, que no lo censuren o porque no le den la audiencia necesaria. Es decir, antes había ¿no? La cuestión de confianza. El primer ministro presentaba su plan de gobierno y en función de lo que presentaba le daban o no la cuestión de confianza. Bueno, al desaparecer ese punto de la nueva constitución, da la impresión de que el presidente del Consejo de Ministros ha ido con la seguridad de que no le van a dar, no va a haber el tema de la cuestión de confianza. Al claro. No haber, ya fue eliminada en la Constitución la cuestión de confianza. Al no haber ha ido con una actitud bastante desprolija, ¿no? Es decir, un discurso para llenar con ideas generales, sin metas concretas y con ausencias muy serias, que probablemente, como el tema de la democracia, como te he señalado, que probablemente va a acompañar toda la gestión del gobierno. Solamente una muestra, nada más, sobre el tema de la democracia. Es este conflicto entre el ministro de Justicia y el ministro de Cultura por el tema del LUM. No es un problema solo del edificio del LUM o de quién lo va a administrar. Es el problema de la visión que se tiene de los graves y tremendos hechos que afectaron la democracia en el país y que tiene que ver con la memoria histórica. Es decir, este país ha tenido un grave conflicto interno, ha habido una comisión de la verdad con señalamiento de crímenes que deberían ser sancionados, y lo que hay ahora es una revisión de ese hecho, y no es casual que esto se concrete en el tema del LUM. Ahora, la revisión de la historia por parte de la derecha y los sectores conservadores está a todo dar, no solamente en el Perú, sino en América Latina, y no solamente sobre este hecho en particular, sino sobre la revisión de la historia, y eso creo que va a ser un tema que nos va a acompañar durante largo tiempo, ¿no? Una aplicación podría ser, Víctor, pues que hay un problema interno en el fujimorismo, ¿no? Y el problema estaría entre el Poder Ejecutivo fujimorista y el Parlamento fujimorista, ¿no? Es decir, ahí habría un choque interno entre sus parlamentarios naranjas y lo que Keiko está organizando y ordenando a nivel del Poder Ejecutivo. ¿Por qué explicaría ese reduccionismo en la política que se había planteado inicialmente, ¿no? Están tratando de no pisar callos, de amortiguar un poco sus propuestas iniciales, ¿no? Porque si la tesis principal, Víctor, del fujimorismo fue que había que ordenar el Estado, ¿no es cierto? Y que había encontrado un Estado catastrófico. Entonces, inclusive en el título del discurso de Galarreta empieza por el tema de ordenar el Estado. Entonces, si vamos a ordenar el Estado, ¿no? ¿Cómo se puede ordenar el Estado sin plantearse una reforma integral del Estado? Eso no se entiende. ¿Cómo ves ese asunto, Víctor? O cómo ordenar el Estado sin tener como eje principal la recuperación de la democracia en nuestro país. Sin tocar los graves problemas que polarizaron y polarizan al país. Tenemos, una sociedad civil, para decirlo en estos términos, y grandes poblaciones que están desconfiando del Estado. ¿Y cómo va a recuperar esa desconfianza del Estado? ¿Con compras corporativas, como dice Galarreta? ¿Con políticas económicas, como lo dijo la presidenta en campaña? Entonces, no es así, no es por ahí. Hay una absoluta incomprensión de lo que es un régimen democrático. O falta de ideas sobre el tema. O falta de ideas, o la política de alianzas que lo ha llevado a tener en un gabinete producto de alianzas con fuerzas conservadoras. Entonces, claro, uno dice, ¿y este ministro de Justicia de dónde sale?
En fin, para no mencionar ya más nombres, hay una alianza conservadora que en el Ejecutivo que yo no sé si corresponderán a una política de fuerza popular o a una intención de la presidenta de congraciarse con grupos de poder. O el gabinete también, Víctor, un gabinete variopinto, ¿no es cierto? Que no tiene pues la misma dirección política, ¿no? Que tiene diferentes concepciones, porque un tema que hemos trabajado durante muchos años nosotros, por nuestra función profesional, cuando que hemos dirigido durante muchos años a nivel técnico la Comisión de Descentralización, Regionalización, Modernización del Estado, el Congreso de la República, distinguíamos fácilmente, ¿no?, qué es reforma del Estado y qué es modernización del Estado, ¿no?, que son fundamentales para mejorar la gestión pública, ¿no?, porque si no lo haces, una reforma del Estado y su modernización, que son dos conceptos diferentes, ¿no?, es imposible que puedas mejorar la gestión pública a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿no? Esa tarea, ¿no?, en la década pasada y antepasada ha sido insuficiente, ¿no? Y hay que, obviamente, meterle diente a eso. Y todo el mundo pensaba que eso iba a ser el eje del programa de gobierno de Fujimori, por lo que decían de que había que reformar el Estado, que habían encontrado un Estado incapaz de resolver los problemas del país. Y entonces yo me decía, obviamente, ¿no?, ya la presidenta lo anunció, pues Galarreta debe poner el eje central para que su gobierno sea factible. Y con eso resuelve de paso lo que tú señalas, gobernabilidad, resolver el tema de la legitimidad democrática que está en cuestión. Pero Galarreta no ha hecho eso. ¿Qué pasó? Decíamos nosotros. Claro, ha reemplazado lo que significa pues la recuperación de la democracia, sobre todo de aquel periodo tan nefasto que fue el periodo del 2021 al 2026, lo ha reemplazado por la estabilidad democrática. Pues una cosa es el problema de la recuperación de la democracia y otra cosa es la de estabilidad. Y cuando habla de estabilidad, está hablando de la estabilidad en esta regla de juego, que son las que han generado la crisis. Digo. Ahora bien, vamos a entrar, Víctor, a una pausa de la media hora para escuchar a nuestros anunciantes y vamos a regresar dentro de un instante para seguir conversando sobre algunos temas que ha planteado pues Galarreta en su exposición en la Cámara de Diputados. Regresamos, amigos. Ya retornamos con Perú 2030. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? ¡Profe, escucha esto! Con la Derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio. Solo 2 pasos. Desde 300 hasta 125.000 soles. Una mejor tasa que trae una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo o puedes darte un gustito. Bienvenidos a TV360, la app de TV gratis para todos. Más de 190 canales para ti, 100% gratis y en todos tus dispositivos. Mira las mejores series peruanas e internacionales, películas taquilleras y los dramas más top. Vive la pasión del fútbol con L1 Max, con lo mejor del fútbol peruano a un preciazo. Todos los partidos totalmente en vivo y en HD. Mira desde cualquier lugar del Perú con megas ilimitados. TV360, la app de TV gratis para todos. ¿Quieres la noticia real y al instante? Con la nueva app de RCR, el Perú está contigo donde vayas. Accede con solo 3 pasos. Entra al Play Store o App Store y descarga RCR Perú. Accede a una interfaz diseñada para ti. Elige televisión en vivo, radio o redes sociales. Tú decides cómo informarte. Dale clip a tu pasión por la verdad con la app de RCR, la red que comunica y une al Perú. Descárgala ya.
RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Quieres saber lo que realmente pasa en el Perú? Desde la costa, la sierra y la selva, las voces del país se conectan en una sola señal. Estés donde estés, mantente sintonizado. Ingresa a www.rcrperú.com. En la parte inferior derecha podrás ver opción de TV o radio en vivo. Dale clic y listo. Estarás en sintonía en tiempo real. Noticias, cultura, comunidad, todo el Perú en un solo sitio. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, amigos, regresamos pues con Perú 2030. El día de hoy estamos analizando con Víctor Caballero la exposición que ha hecho el señor presidente del Consejo de Ministros este jueves último en la Cámara de Diputados al exponer su política general de gobierno, que, como ya le hemos dicho, no, pues tiene una serie de vacíos, ¿no? En tanto reforma al Estado, los compromisos sociales concretos que anunció la presidenta, los grandes proyectos de infraestructura que tampoco los mencionó, el tema de la descentralización que tampoco planteó nada, la presidenta planteó que había que articular mejor las relaciones entre los niveles de gobierno, no hubo nada absolutamente. Ahora bien, vayamos a cosas puntuales, Víctor, el tema del crimen organizado. Entonces uno se pregunta, a partir de esta exposición de Galarreta, ¿es posible enfrentar estructuralmente el crimen organizado, aumentando operativos, tecnología y capacidad penitenciaria, sin reformar una policía nacional afectada por la corrupción, debilidades de investigación criminal y problemas de profesionalización? ¿Es factible eso? Bueno, es muy limitado, ¿no? Porque, a ver, quizás uno de los hechos que más sorprende cuando se encuentran operativos, cuando se publican los operativos contra la minería ilegal, el crimen organizado, es la infiltración que tanto la minería ilegal como el crimen organizado tienen en las fuerzas policiales y hasta en parte del Estado, ¿no? Quizás no hemos llegado a la situación de México, donde el crimen organizado había infiltrado el Estado y el Estado era parte del arma que tenían los delincuentes para operar con impunidad, pero estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, sin una reforma policial, sin un control efectivo de los operativos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, podemos tener la repetición de lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar sorpresas de oficiales de policía dentro de bandas delictivas, ¿no? Ese punto me parece que es bastante delicado. Hay ya, bueno, muchos investigadores, hay muchos informes que hay respecto de esa cruda realidad. Entonces, ¿cómo lo va a abordar sin una reforma de la policía, sin una limpieza de parte del Estado de aquellos que están conectados con estas bandas delictivas? Y el tema de la corrupción, por ejemplo, que es un tema que está ausente, dicho sea de paso, tanto en el discurso del presidente del Consejo de Ministros como en el discurso de la presidenta. Es un tema de la corrupción. El tema de la corrupción va a saltar cualquier rato o se va a evidenciar cualquier rato y vamos a encontrar ahí que frente a ello no hay acciones concretas, ¿no? Sí, pues. Por lo tanto, señor Galarreta, una tarea que usted tiene que hacer urgente es la reforma de la Policía Nacional del Perú, que requiere urgente tomar medidas para hacerlas más eficientes y eficaces. Hace un momento escuchamos a un general en un programa de radio de que el laboratorio de criminalística que tiene la Policía Nacional
y indicó inclusive la dirección donde está ubicado el laboratorio. Tiene 50 años. O sea, ¿cómo es posible que vas a combatir el crimen con un laboratorio que tiene 50 años con tecnología obsoleta? Eso es un imposible, ¿no? Pareciera, Víctor, que hubiera temor de tocar a la Policía Nacional, ¿no? O sea, ni siquiera han podido remover al fracasado comandante general de la policía, ¿no? Y sigue ahí, sentadito, y Astudillo, el ministro del Interior, inclusive le ha dado, parece, el visto bueno para que siga en el cargo, ¿no? Pues, o sea, bueno, si no ha resultado, pues, y no puedes, oye, pues, un paso al costado y que venga alguien que sí puede. Bueno, hay un hecho evidente, ¿no? Que no ha trascendido mucho, pero en realidad debería ser el tema central. El general Arriola se presentó para presentar cifras de criminalidad falsas, diciendo de que había reducido la criminalidad durante su gestión, y lo que había hecho era, bueno, no él, sino su equipo, trasladar datos de crimen a otros rubros, con lo cual se presentaba como que su gestión se ha eliminado en 500% el número de asesinatos durante su gestión, y ese dato era falso. Entonces, claro, si nadie reacciona, la persona sigue actuando. Ese caso es increíble, Víctor. Mira, si yo soy ministro del Interior y mi subordinado me trae cifras truchas, ¿qué hago yo? ¡Lo voto! Bueno. ¿No? Inmediatamente lo voto al responsable de esa área, lo mando a su casa. ¿Cómo me va a hacer patinar a mí si yo soy el ministro del Interior con cifras truchas? ¿No es cierto? Sí. Y yo, presidente de la República, le jalo las orejas al ministro del Interior. Oiga, señor, usted está haciendo un papelón ahí, ¿no es cierto? Sí. Está malogrando la imagen de la presidencia con ese tipo de actitudes. También hago eso. ¿Para qué está la autoridad? Patás, ¿no? Lo que pasó en Patás, hace un operativo la fuerza policial, la policía desde Lima, y encuentra que 20 policías del distrito de Patás estaban comprometidos con las bandas ilegales de minería informal. 20. Así es. Y cada rato, Víctor, vemos en los medios de comunicación las denuncias que se hacen, los operativos de captura de policías que están articuladas a las bandas criminales. Eso no es novedad. Cada momento aparece. Entonces, si ahí está la evidencia, ¿por qué no tomó medidas para evitar eso? ¿No? O sea, no podemos permitir eso en el país. Fíjate, una reforma que yo haría, porque aquí en el programa siempre hacemos propuestas, no nos quedamos en el puro análisis, ¿no? ¿Sabes qué haría? Una reforma que había que hacer en la policía. Todo lo que son policías de tránsito, ya no, pues se van a combatir el crimen, y esa función que la haga la municipalidad. ¿Qué hace la policía controlando el tránsito, por favor? ¿Y saben por qué no? ¿Sabes, Víctor, por qué no lo tocan? Porque le quita pues un caramelito que tiene la policía, ¿no? Que ya sabemos cuál es. ¿Cierto? Lamentable, ¿no? Hay resistencia a los altos mandos, ¿no? A que esa policía de tránsito se vaya a trabajar cometiendo el crimen. Hay resistencia, pues. Y se entiende por qué hay resistencia. Lo que debe concluir es que no hay un combate a la criminalidad seria si es que no hay una reforma policial seria. Es decir, los que combaten al crimen, no creo que vaya a suceder lo de México, pues sería terrible, no son parte del crimen, no deberían ser parte del crimen. Y eso es lo que está pasando en algunos casos, ¿no? Ahora, hay otro elemento que me parece también importante, o sea, avisorar lo que puede pasar al 2031 hasta el 2031 es muy difícil, pero sí se pueden establecer algunas pautas que pueden ser determinantes para el gobierno, ¿no? Y una de ellas, en lo que respecta, por ejemplo, a lo que he venido trabajando estos años, tiene que ver con los conflictos sociales. Normalmente, el primer mes del gobierno, los conflictos sociales estallan en toda su magnitud y te van a acompañar durante largo tiempo. Es decir, si uno revisa, bueno, tú recordarás, el 28 de julio de 1982,
el gobierno de Belaúnde, el mismo día que está juramentando, ese mismo día se produjeron una oleada de invasiones de haciendas en todo el país. ¿Por qué razón? Porque el presidente había prometido la reforma agraria. Entonces, el 30, el mes de agosto, el país le rindió cuentas. Igual le pasó a Toledo. Toledo en el año 2001 había prometido una serie de reformas y todo, y lo que hizo fue, la primera acción de gobierno fue privatizar. Y al tratar de privatizar, le generó el arequipazo, con muertos y heridos, y la violencia durante todo este periodo de conflictos tuvo entre sus demandas la no privatización. Igual le pasó a García. García en el primer mes de gobierno le saltaron los problemas de la población contra las concesiones petroleras y contra los grandes proyectos mineros. Igual a Vizcarra. Entonces, claro, uno tiene una secuencia de primer inicio de gestión, los primeros 30 días y las expectativas que generó y la manera como la población le pide cuentas. Entonces, ahora estamos en ese mismo periodo. Es decir, en el mes de julio había cerca de 211 conflictos sociales. Ajá. En el mes de agosto los conflictos siguen. Entonces, claro, cualquier rato va a detonar. Ya detonó con estos conflictos que hay, Tacna y Moquegua. Sí. Y como nosotros sabemos, no es que se necesitan causas estructurales para que estallen los conflictos. Basta una mala palabra, una palabra mal dicha. Y no solamente eso, Víctor, sino que los encargados, los que son responsables de medios conflictos, que están en la PCM y también en el Ministerio del Interior, porque hay una unidad de conflictos sociales, no, llegan tarde y mal y nunca, están esperando que estalle el conflicto para recién intervenir. O sea, la prevención es casi nula, ¿no? Pero yo te doy una explicación. Y hay muchos más problemas, porque el tema lo conocemos. Tenemos un alumno que está haciendo una tesis sobre los conflictos sociales y el manejo de eso en el Ministerio del Interior, por su experiencia profesional que ha tenido en esa área. Y ahí nos vamos enterando de todos los problemas de pésima gestión que hay ahí, ¿no es cierto? Solamente para hablar del Ministerio del Interior, no sé cómo estarán andando en esos tiempos en la PCM. Pero, Víctor, un problema, ¿cómo enfrentar el crimen organizado si no se revisan las normas cuestionadas, ¿no?, que han debilitado la persecución penal y policial de varias de esas normas que fueron dadas por el Congreso anterior? Y entonces, en la exposición de Galarreta no ha dicho nada sobre eso. Cierto. O sea, es que ellos mismos han hecho esa ley. La ley pro crimen ha sido hecha por el gobierno, por el parlamento anterior, donde el fujimorismo tenía la hegemonía y la voz cantante. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo van a derogar las normas que ellos mismos han publicado? Sí, pues. Es probable que no lo vayan a hacer. Ahí están chocando con choque. Obviamente, ¿no? Pero el problema está que si no resuelve ese tema, pues la política de lucha contra el crimen organizado no va a funcionar, pues, como se supone que debe funcionar. Entonces ahí está pues en un dilema la presidenta. O corrige esa norma para que avance su política de lucha contra el crimen organizado, o lo deja tal como está y su política no va a funcionar adecuadamente. Esa es la realidad. ¿No? Ciertamente. Esa es la realidad. Ahora, otros temas y otros vacíos que ha habido en la exposición, ¿no?, es el tema de los temas de la descentralización y las regiones, ¿no? Ahí la presidenta, ¿no?, planteó un tema central en su discurso del 28 de julio, ¿no?, las relaciones entre los niveles de gobierno, ¿no? O sea, la ineficiencia de la coordinación, sobre todo las políticas públicas nacionales. Pero tampoco he dicho nada sobre el tema, o sea, ¿qué va a hacer con la descentralización, que parte de la reforma del Estado? No es cualquier cosa, ¿no? O sea, va a relanzar el proceso, va a centralizar el poder nuevamente, como lo hizo su padre en su periodo correspondiente, que eliminó la regionalización
y nuevamente todo lo trajo hacia Lima, ¿no? ¿O va a hacer un relanzamiento del proceso para que efectivamente pueda hacer una mejor gestión del gobierno? ¿Qué opinas al respecto, Víctor? Que se conozca, la presidenta no ha dicho nada respecto al tema de la descentralización, salvo aquellas críticas de que no hay coordinación, hay mala gestión, etcétera, pero el tratamiento de la política de descentralización o la reforma del Estado vía la descentralización no está presente en su discurso y probablemente no esté en su diagnóstico también. Lo cierto es que las regiones son bastante ariscas respecto del gobierno central y ahora eso probablemente se va a profundizar en la medida de que no hay políticas para las regiones. Y desde las regiones, obviamente lo que hay es un gran descontento respecto de la gestión del gobierno nacional, sea como lo hemos visto durante estos últimos años. Se sienten cada vez más disminuidos, se sienten como socios menores, es decir, el Estado no tiene una política de acercamiento real, concreta y además productiva entre el Estado y la región. Y eso hay que superarlo. ¿Cómo? Obviamente recuperando el rol que tenían los gobiernos regionales en la gestión nacional. Y antes los gobiernos regionales tenían una voz cantante hasta en el Ejecutivo, ¿no? Tú te acordarás. Así es. Y ahora no hay. Entonces, esa conexión entre gobiernos regionales y gobierno nacional está rota y quizás hay que recomponerla. ¿Cómo? Recuperando aquellos espacios de diálogo permanentes e institucionales entre las regiones y el gobierno nacional. Sí, y estamos, Víctor, en un proceso de renovación de autoridades regionales y municipales. En octubre, estamos a un mes prácticamente de la elección de los nuevos gobernadores y alcaldes a nivel nacional, que es el 4 de octubre, si no me equivoco, ¿no? Y a partir del 1 de enero del próximo año tenemos nuevas autoridades en funciones. Eso va también nuevamente a reconfigurar el poder, ¿no? A nivel territorial, ¿no? Y entonces ahí va a venir una segunda etapa donde el gobierno va a tener que ver cuál va a ser su manejo político, ¿no? Del nuevo escenario, ¿no? Donde no creo que Fuerza Popular gane un solo gobierno regional, ¿no? Como ha sucedido ya anteriormente, ¿no? Bueno, mira, si uno revisa el resultado electoral del 2026 y ve el mapa de las regiones y los resultados electorales, hay un gran territorio largo, extenso de las regiones que no han votado por Fuerza Popular. Y en el caso incluso a nivel de distritos, el número de distritos en los cuales Fuerza Popular ha perdido es bastante grande. Entonces es probable que eso se presente ahora en las elecciones municipales y regionales. Con lo cual puede pasar dos cosas, ¿no? Que la ruptura entre el gobierno nacional y las regiones se profundiza, o el gobierno asume una nueva política de descentralización, en lo cual lo más importante es la recuperación del rol político de las regiones en la gestión del gobierno nacional o en los espacios del gobierno nacional. Ese es el gran problema que hay. Ahora bien, el tiempo nos está ganando, Víctor, rapidito, se pasa el tiempo. Un tema que no quiero dejar de mencionar y que es sumamente importante incluirlo en la discusión para ver cuáles son los posibles cursos que tendría, es el tema de la delegación de facultades legislativas, ¿no? Tal como está el borrador que lanzó el gobierno, y digo lanzó, Víctor, porque tengo la impresión de que lo lanzó como un globo de ensayo, ¿no? Para probar cuáles serían las redacciones, ¿no es cierto? Y a partir de eso, ¿no? Analizar qué va y qué no va en la delegación. Esa es la impresión que tengo, ¿no? Y se armó un gran debate, obviamente, y opiniones de varios sectores, ¿no? Políticos, sociales y sindicales sobre la delegación de facultades, los temas que estaban ahí.
El problema está, Víctor, en que pienso que va a disminuir el volumen de lo que quiere pedir, ¿no? Más aún cuando no tiene mayoría pues, en la Cámara de Diputados. Y como tú sabes, Víctor, eso va a ir a la Cámara de Diputados. Y como sucede siempre, si tú pides como 50, el Congreso te da como 20. No te da todas las facultades que pides, nunca ha pasado eso. Siempre te reduce, ¿no? Y te precisa además qué te va a delegar. Eso ha ocurrido, a menos que este Congreso bisoño de diputados no tenga la capacidad de poder hacer eso. Pero vamos a suponer que podría hacerlo, ¿no? Entonces, pero lo que le apruebe el Congreso, que le va a delegar, obviamente va a trastocar o reconfigurar la política general de gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces en esas circunstancias? ¿Cómo ves tú este tema de la delegación de facultades en la política general de gobierno? Bueno, en el punto más específico que ha mencionado tanto Galarreta como Keiko, está el tema del combate contra el crimen, ¿no? Entonces, ahí tienen un problema central, que es las leyes pro crimen. Probablemente el Congreso le va a exigir, la Cámara de Diputados le va a exigir la derogatoria de esas leyes. Y en qué tan firme se presente el gobierno en defender esas leyes va a depender si le dan o no esas facultades, ¿no? Entonces, pienso que esa es la piedra de toque. Lo han manifestado los propios congresistas, la mayoría incluso de congresistas considera que esas leyes deben eliminarse, y por parte del gobierno no sabemos si va a mantenerla. O sea, si la elimina, esas leyes pro crimen es un buen paso para el diálogo, y si no la elimina, el diálogo va a estar muy cargado, ¿no? Bien, Víctor, para finalizar, una última pregunta. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Tú crees que este gobierno está un poco desordenado? Y un gobierno desordenado que quiere ordenar el Estado, ¿no? Y que al parecer no tiene bien claro cuál es su hoja de ruta, hacia dónde va. O sea, hasta ahora tenemos esa impresión. ¿Cuál es la ruta que va a seguir este gobierno finalmente? Pensamos que con la exposición de Galarreta ya sabríamos a qué ruta va. ¿Cuál es tu impresión finalmente sobre este tema? ¿Cómo la ves tú? Bueno, mira, en política, sobre todo en política de gobiernos y todo, la posibilidad de crisis está a la orden del día, en cualquier momento y a cualquier rato, y la posibilidad de caída de ministros y caída de gabinetes también está a la orden del día, en este caso por las incongruencias que hay, por los vacíos existentes en los mensajes, tanto de la presidenta como del primer ministro. Entonces, aquí, como en política, pasa lo siguiente: una palabra mal dicha, un gesto o una patinada, que es muy humano por lo demás, puede marcar la suerte de este gobierno. Porque hay una inestabilidad muy grande, hay un descontento muy grande, hay poblaciones y regiones que están enfrentadas con el gobierno nacional, que cualquiera de estas metidas de pata o políticas que se aplican sin ton ni son puedan generar una grave crisis nacional. O sea, eso está ahí. No sí, avisoro pues, que va, pero puede pasar. Sí, pues, Víctor, estamos pues aún sin una ruta, ¿no?, hacia dónde va este gobierno. Ha dicho cosas en algunos aspectos interesantes, ¿no? Por eso de ordenar el Estado es una idea fuerza importante, pero ¿cómo va a ordenar el Estado? No tiene la propuesta de cómo ordenarlo, ¿no es cierto? Entonces, la idea planteada es buena, ¿no? Todos queremos que este Estado se ordene, sea más eficiente y eficaz. Así lo dijo la presidenta, ¿no? El Estado no está presente, no está cerca del pueblo. Sí, pues, ya, pues hagamos que se resuelva ese problema. Pero como también muy bien dices, Víctor, pues, la crisis continúa, Víctor, ¿no? La crisis política no se ha resuelto con las elecciones ni con el nuevo gobierno, ¿no? Y justamente los desafíos de este gobierno es resolver las crisis de gobernabilidad, de legitimidad, crisis de representación política e institucional,
crisis fiscal y económica, ahí tenemos el fraude fiscal que ha dejado el Parlamento anterior, y crisis territorial, crisis social, salud, educación, anemia, empleo, ¿no? Y todo eso son crisis que están permanentes y que deben resolverse. Se supone que este gobierno debería resolver esos problemas que están planteados. Víctor, muchas gracias por estar en Perú 2030, interesante la conversa, pero ya me están anunciando ahí, me están bajando la bandera, que eso nos acabó el tiempo. Gracias, Víctor, y estaremos conversando en otro momento. Muchas gracias, Franz. Saludos. Bien, amigos, nos despedimos de usted. Han visto lo importante que ver estos problemas, como es la política general del gobierno, ¿no? Y que todos tenemos la expectativa de que se puedan resolver, pues, los problemas del país con el nuevo gobierno, ¿no? Vamos a ver si en el curso de las siguientes semanas, ¿no?, el gobierno por fin encuentra el rumbo hacia dónde ir. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana con Perú 2030 por RCR, la red que comunica UNEL Perú. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030.